es de 20,000 habitantes, de los cuales un 30% se encuentra en frente, en uno de los lados, y el 70% en el otro frente. En el frente con mayor población existe un edificio de oficinas que alberga a 300 empleados que trabajan 8 horas al día, y en el frente de menor población hay una escuela que asisten 1,000 alumnos de doble turno de 4 horas, total 8 horas. La dotación para el final del proyecto es de 180 litros por habitante día, 180 litros por dotación futura, ¿no es cierto? Y se ha considerado un coeficiente de punta de 2.5 y un número de retorno del 80%. La longitud de la avenida es 450 metros y debe considerar como pendiente máxima el 5 por 1000, a partir del inicio de una cota de 1000 metros. La ubicación de la escuela está en los primeros 100 metros y las oficinas a los 200 metros del inicio de la red. La tubería a utilizar la plástica, nivel freático alto, en fin. Esa era la pregunta, ¿no es cierto? Vamos a tratar de aumentar el tamaño. El gráfico pudiera haber sido este. Aquí tengo un frente que mide 450 metros. Aquí tengo un jardín central. Aquí tengo la calzada, la siguiente calzada, y tengo el otro frente. ¿Qué datos tenía para esto? La población de saturación, o la población futura, que tenía un 30% en un frente y 70% en el otro. Una oficina de 300 empleados que trabajan 8 horas en el frente con mayor población. La escuela, 1,000 alumnos que trabajaban 8 horas. La dotación, 180 litros por habitante día. El coeficiente de punta 2.5, el coeficiente de retorno el 0.8 y la pendiente el 5 por 1000. Para el primer colector, para el colector que yo lo he llamado número 1, si yo diseño los 450 metros como un solo tramo, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo la norma? No estoy cumpliendo la norma. No estoy cumpliendo la norma. Porque la longitud máxima de un tramo lo hemos repetido como 100 veces. Como 100 veces. Entonces, 150 metros es lo máximo que se acepta. Máximo. Inclusive, nuestra norma dice 75, 50, dependiendo del diámetro, la importancia del colector. Yo les había dicho N veces de que lo máximo son 150. Entonces teníamos que considerar 3 tramos. El tramo número 1, el tramo número 2, el tramo número 3. Ambos todos, no ambos, los 3, de 150, para hacerlo más corto. ¿No es cierto? En el colector número 1. En ese colector número 1, a los 200 metros, había un caudal puntual de las oficinas. Para el colector número 2, hemos hecho lo mismo. Hemos dividido en 3 partes. Y a los 100 metros estaba el caudal puntual proveniente de la escuela. Entonces, ¿qué debería haber hecho yo? Esto. Primero, calcular el caudal máximo de aguas residuales del colector número 1. El 70%
el 70% de 20.000 habitantes, 7 por 2, 14.000 habitantes. Por 180 la dotación, dividido entre 86.400 para poner el litro por segundo, multiplicado por el caudal, por el coeficiente de punte, multiplicado por el coeficiente de retorno, me daba 58.333 litros por segundo. En total, lo que voy a recoger de los 450 metros donde hay esa cantidad de gente. A eso le pudiera haber sumado, como lo he hecho yo, el caudal de infiltración, que he tomado este valor para el caudal por metro lineal por los 450 metros me da un caudal de 0.023. Y el caudal de conexiones cerradas, he tomado el 10%. Yo les he dicho que nunca tomen menos porque nuestra realidad es esa. 10% de 58.333 es 5.833. Estos son los caudales totales que yo voy a recoger de los 450 metros donde hay el aporte de 14.000 personas. Entonces, el caudal me daba, sumando todos, 64.189, sumando el caudal de máximo de aguas residuales domésticas, el de infiltración y el caudal de conexiones erradas. Esos 64, si los dividía entre 450, me daba un factor de cálculo o un caudal por unidad de longitud, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. 0.14264 litros por segundo por metro. Pero yo en ese tramo, no en ese tramo, sino en ese colector, tenía un caudal puntual. Tengo un caudal puntual. Donde hay una oficina donde trabajan 300 personas, cuya dotación diaria es de 50 litros por persona al día, y me dan 15.000 litros que se consumen en 8 horas. Que he transformado me da un caudal de 0.5208 litros por segundo. Pero de ahí apenas me devuelven el 80%. Entonces, 0.8 por 5 me da un caudal puntual continuo de 0.4167 litros por segundo. Ese es el análisis para el colector número 1. Es decir, que yo tengo el colector número 1 que multiplicar el factor de cálculo por la longitud del tramo para obtener el caudal de diseño. Porque yo diseño con los caudales de final del tramo, no diseño con los canales de inicio. Entonces, si ustedes multiplican este factor de 0.14264 por 150, les va a dar un caudal de 21.396 litros por segundo. En el segundo tramo, yo voy a tener el caudal también multiplicando ese factor de cálculo por los 300 metros que tengo ya hasta el final del segundo tramo. Y obtengo un caudal de 40 y un poco menos de 43. Pero ya a ese caudal le tengo que sumar el puntual, que es 0.4167. Por lo tanto, este puntual más este que se distribuyen en la totalidad de la longitud es el caudal con el que yo tengo que diseñar el tramo número 2.
300 metros multiplicado, porque tengo que tener este tramo 2, tiene que tener la capacidad de llevar el caudal que se ha generado en el tramo número 1 más el caudal generado en el tramo número 2. Y ese tramo número 2 tiene dos componentes, un caudal puntual y el caudal que se distribuye a lo largo de la longitud. Por si acaso, esto estaba dirigido, y muchos han hecho así, dirigido a que tenía que ser por el método de las longitudes. Eso estaba clarísimo. En el tercer tramo, tenía que multiplicar estos 0.14264 por los 450 y me tendría que haber dado 64,187. Más el caudal puntual, de 0.4167, que ya se viene acumulando desde el anterior tramo, me da 64,606 litros por segundo. Eso para el tramo número 1. Para el tramo número 2. 6,000 personas por 180. Igualito tengo un factor de cálculo de 0.0612. Y tengo un caudal puntual de 100 alumnos por 50 dividido entre y multiplicado por 0,8, 1.3889 litros por segundo de caudal continuo. Entonces, este factor multiplicado por la longitud y sumado aquí ya el caudal puntual de 1.388 será el caudal de diseño del tramo número 1, el colector número 2. Entonces, me da un caudal de 10.56. Para el segundo tramo, multiplico los 300 metros por ese factor de cálculo y me da un caudal de 19.737, sumándole ya este caudal de 1.3887, porque ya está viniendo. Que se descargó en el primer tramo, sí, pero tiene que tener el tramo 2 también la capacidad de llevar. Y para el tramo número 3, la totalidad, 450 por ese factor de cálculo, 28.912, incluyendo la suma del caudal puntual. En resumen, para el colector número 1, los caudales de diseño eran 21.396, 43.209 y 64.606. Para el colector número 2 era 10.56, 19.737 y 28.912. ¿No es cierto? Con estos caudales en 2 minutos, que 2 minutos menos, agarraban una partecita de algún complemento, de alguna copia de su hoja electrónica y tenían caudales de 21, de 43 y de 64 para el colector número 1. Los diámetros eran 0,20, 0,25 y 0,30. Los tiras normales eran estos y las relaciones de Y sobre D. Aquí está un poquito pasado, pero no es como para subirle a 300. Me quedo en 0,75. La relación del tirante y el diámetro. Entonces, lo verde correspondía a el colector número 1. Y lo amarillo al colector número 2. Los caudales de diseño eran 10.56, 19.737 y 28.906. Los diámetros que me salían eran 0.15, 0.20 y 0.25. Y chequeaba los tirantes 0.73, 0.68, 0.61. Las velocidades estaban bien y la fuerza atractiva también. Eso era lo del
examen en la primera pregunta. Y la segunda pregunta era regalado. Esto era un poquito más trabajoso, pero la segunda pregunta era regalado. Decía, trazar y diseñar la red de alcantarillado sanitario solo donde existen calles para un condominio cerrado compuesto por 2 manzanos seguidos el uno al otro con dimensiones de 100 por 100 metros y un ancho de calles de 20 metros. La pendiente de todo el sector es 2 por 1000, hasta el punto bajo que 1000, para un caudal máximo de aguas residuales generado igual a 60 litros. O sea que ya no había que calcular nada del caudal máximo, con un coeficiente de retorno del 80%. Y el tipo de tubería a utilizar es de PVC. Si este era el caudal máximo de aguas residuales domésticas, ya no necesitaba lo otro. ¿Y dónde tenía que poner los colectores? Solo en esta cuadra, en estas 2 cuadras, en esta y en esta. Y lo que pasaba, yo les decía que era regalado, porque era simétrico. Era simétrico. Yo dividía las áreas hacia donde podía descargar a los colectores. Trazaba mis colectores, donde había calle, así lo pedía la pregunta, y una vez que trazaba mis colectores, me adecuaba a esos colectores con las áreas y tenía que calcular 3 colectores nada más. Pero el caudal máximo de aguas residuales es 60 litros por segundo. No tenía nada que hacer con el 80%. Esa era una trampa chaqueña. El caudal de infiltración son 570 metros multiplicado por el coeficiente de infiltración. Eso me da 0.0285. Y el caudal de conexiones erradas, el 10% de esto, son 6. Por lo tanto, el total de caudal sumado aguas residuales más infiltración más conexiones erradas es 66.0285. Y mi factor de cálculo en este caso era por superficie. ¿Yo cuántas hectáreas tenía? 100 por 100, 1 hectárea, 2 hectáreas. Estos 66.0285 dividido entre la superficie me daba 33.01425 litros por segundo por hectárea. Si yo tenía el aporte en hectáreas o en metros cuadrados, como está aquí puesto, 3.750 metros cuadrados que me aportan o 0.3750 de hectárea, me aportan a este colector, nada más, no hay otro aporte, a este otro, los 250 aquí, a este tramo de colector, a este tramo de colector, acá y acá. Y si vemos, este colector es igual que este colector. Este colector es igual que este otro. Y es el tercero. Entonces teníamos que diseñar 1, 2 y 3 colectores. Tan simple como eso. Y nos daba, voy a dejar de compartir, voy a compartir la pantalla. Método de las áreas. ¿Dónde está el método de las áreas? Entraba y yo he entrado a un ejercicio que tenía y he puesto solamente el caudal de diseño. Entonces, 12, 20 y 24. Esos eran.
y me daba un diámetro de 20, 25 y 25. Es decir, de que el diseño de eso me daba un diámetro 20, 25 y 25. Y el otro era simétrico. Y en este me daba un diámetro de 20, de 0,20, o sea, 200 milímetros, 250 y 300. Este 150, 200 y 250. Es la pregunta número 1. Y eso era el examen.